Ahora haremos un breve recordatorio de algunos temas de álgebra. Estos temas son muy necesarios para realizar problemas referentes a la circunferencia. El primero es binomio al cuadrado. Los ejercicios que haremos de binomio al cuadrado son muy sencillos, puesto que no se requieren muy complejos en el procedimiento de la circunferencia. La regla del binomio al cuadrado es muy sencilla, dice entre paréntesis tengo la suma de a más b elevado al cuadrado y es igual a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Si el primer término del binomio es la a, entonces la primera parte de la fórmula sería primer término se eleva al cuadrado más multiplicar 2 veces el primer término por el segundo término, después un segundo más y al finalizar el segundo término que es el b también hay que elevarlo al cuadrado. Hagamos un ejemplo. El binomio es x más 4 se eleva al cuadrado. El primer término es la x y el segundo va a ser el 4, es decir que en la fórmula la x va a ser la a y el b va a ser el 4. En la primera parte de la fórmula la a se eleva al cuadrado, o sea el primer término se eleva al cuadrado, que vendría siendo la x entre paréntesis eleva al cuadrado. La regla dice que va un más, después dice multiplicar un 2 por el primer término que vendría siendo la x y por el segundo término que es el 4. Y terminamos con un más, entre paréntesis el segundo término que es el 4 también elevado al cuadrado. Del primero me queda x al cuadrado, siempre en la fórmula va puro positivo, entonces sería más, multiplicar 2 por 4 sería 8x, más el 4 elevado al cuadrado que sería el segundo término, sería 16, siendo este el binomio al cuadrado. Siguiente ejemplo, entre paréntesis x más 1 se eleva al cuadrado. El primer término es x y el segundo término es 1. Entonces sería primer término al cuadrado, entre paréntesis x elevado al cuadrado. Siguiente parte de la regla va un más y luego multiplicar el 2 por la x que es el primer término y por el 1 que es el segundo término. Y última parte de la regla, otra vez más, entre paréntesis el segundo término que es el 1 elevado al cuadrado. Entonces quedaría x al cuadrado, multiplicar 2 por 1 me da 2x y el 1 al cuadrado me da 1. Todos los signos son positivos. Si ahora el binomio es un binomio negativo, la regla es la misma, el primer término al cuadrado, excepto que el segundo signo sería negativo y lo demás es lo mismo. Multiplicar 2 veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. En el ejemplo sería x ahora es menos 4 elevado al cuadrado. La regla es la misma, excepto que únicamente va a cambiar un solo signo, que va a ser el del medio del trinomio, quedándome así. Primer término elevado al cuadrado ahora es un menos, un 2 por el primero y por el segundo, más el segundo al cuadrado, quedando x cuadrada menos 8x más 16. En la respuesta únicamente debe de haber un negativo y ese va en la parte del medio. Es decir, aquí en el 4 ya no pongas ningún negativo, a pesar de que el segundo término es menos 4, ya no incluyes el negativo en la fórmula, porque ese negativo lleva incluido en la parte de afuera. Siguiente problema es x más 3 cuartos, todo eso elevado al cuadrado. La regla se va a aplicar de la misma forma. El primer término que es x eleva al cuadrado más el 2 por el primer término que es la x y por el segundo término que ahora es 3 cuartos más el segundo término que es 3 cuartos elevado al cuadrado. El primer término me queda x cuadrada y en la parte de los números se le agrega un 1 abajo del entero que es el 2 para multiplicar en línea, quedándome 2 por 3 6 y 1 por 4 4, 6 cuartos de x. Y en la fracción elevado al cuadrado, el 3 se eleva al cuadrado me da 9 y el de abajo que es el 4 también se eleva al cuadrado que es 16. Me queda x cuadrada más mitad de 6 es un 3, mitad de 4 es un 2, hay que simplificar cuando se pueda. 3 medio de x más 9 sobre 16. El siguiente tema es trinomio cuadrado perfecto. Para que puedas resolver un trinomio cuadrado perfecto necesitas dos condiciones. La primera condición es que el primer extremo y el último extremo admitan raíz cuadrada exacta. Entonces raíz cuadrada de x cuadrada sería x y raíz cuadrada de 9 sería 3. La primera condición está cumplida. La segunda condición es que lo que sacaste de raíces, que es el x y el 3, si lo multiplicas por el 2, te debe dar el término del medio. Entonces un 2 multiplicado por la primera raíz y por la segunda raíz sería 6x, que equivaldría exactamente al término del medio del trinomio. Una vez cumplida estas dos condiciones, en un paréntesis coloca la respuesta de tu primera raíz y también la respuesta de tu segunda raíz. El signo del paréntesis está determinado por el signo del trinomio. Si aquí en medio es positivo, entonces aquí va a ir positivo a la mitad del paréntesis. Al final se eleva al cuadrado del paréntesis y el trinomio ya está resuelto. Segundo ejemplo es x cuadrada
menos 8x más 16. El primer término admite raíz cuadrada exacta, que es x. El segundo término admite raíz cuadrada exacta, que es el 4. Primera condición ya está cumplida. Ahora multiplico un 2 por las raíces que encontré por x y por 4 para que me dé 8x, que es exactamente igual que el término del medio del trinomio. Coloco la respuesta de la raíz en un paréntesis, el x y el 4, y el signo del trinomio me va a determinar el signo del paréntesis. Pongo el negativo y elevo al cuadrado, siendo esta la respuesta del trinomio. El siguiente tema es completar trinomios. Un trinomio siempre está formado por ax cuadrada por más bx por más c, es decir, por 3 términos. El número que está junto a la x cuadrada vendría siendo la a, el número que está junto a la x sola sería b y el término independiente sería c. Entonces esto aplicado a un problema sería de la siguiente manera. Entonces mi procedimiento consistirá en encontrar el valor de c para agregarlo al trinomio y así completarlo. Para encontrar el valor de c voy a ocupar una pequeña fórmula que sería c es igual a, entre paréntesis, b entre 2 por a y todo eso elevado al cuadrado. Si reemplazo valores, b es igual a 6 entre 2 por la a y la a vale 1 y todavía todo eso elevado al cuadrado. El 6 está arriba, la multiplicación de 2 por 1 me da 2 y todo eso se eleva al cuadrado. 6 entre 2 me da 3 y elevado al 9. Entonces el tercer término que me hace falta sería el 9. A lo que me da el problema, que es x cuadrada más 6x, le agrego la suma del 9, quedando así el trinomio completo. En el siguiente ejemplo tengo x cuadrada menos 8x. Me falta un tercer término para que pueda ser trinomio cuadrado, por lo cual empiezo de la siguiente forma. De la información del problema tengo que la a vale 1, que b vale menos 8 y que me faltaría el valor de c. Para encontrar el valor de c voy a ocupar la siguiente fórmula. C es igual a, entre paréntesis, b sobre 2a y todo eso elevado al cuadrado. Reemplazando valores me quedaría b vale menos 8 entre un 2 por la multiplicación de a y a vale 1, todo eso elevado al cuadrado. Simplifico la parte de abajo, me quedaría entre paréntesis menos 8 arriba, entre la multiplicación de 2 por 1 me quedaría 2, todavía elevado al cuadrado. Hago la división de menos 8 entre 2, me quedaría menos 4 elevado al cuadrado, y entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado me quedaría 16, siendo 16 el número que me falta para completar el trinomio. Entonces quedaría x cuadrada menos 8x más 16. El término que le hace falta siempre va a ser positivo, entonces sería x cuadrada menos 8x más 16. Siendo así, el trinomio ya completo.